Si tienen sus Biblias, pueden abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Como muchos de ustedes se han enterado y lo experimentaron, tuvimos un receso del Evangelio de Marcos de 2 fines de semana. Y el día de hoy volvemos a Marcos. A mí ya me hacía bastante falta Marcos. Y ya estamos en el capítulo 6. Vamos a empezar el capítulo 6 y hoy vamos a ver Marcos 6 del 1 al 5. Entonces, antes de empezar con el sermón del día de hoy, quisiera que oráramos para que Dios nos hable y para que nosotros estemos atentos. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque la tenemos en las manos. De hecho, la tenemos también en muchos otros lugares, Señor. Lo interesante es que la tenemos ahora en tantos lugares que ni siquiera la aprovechamos en ninguno de esos, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a apreciarla y a atesorarla por lo que ella es, Señor, por la luz y el cambio que ha traído y que trae a nuestras vidas. Te pido que hoy, por medio de tu palabra, nos llenes, nos retes, nos cambies, nos ilumines, nos exhortes y nos encamines, Señor. Ayúdanos a todos a tener un corazón abierto. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el texto del día de hoy dice así. Marcos 6 del 1 al 5. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que le han dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Hay algo interesante que no sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí me pasó y vi que varios de mis amigos les pasaba lo mismo. Yo era un hombre espléndido, un joven espléndido afuera de mi casa. Si a mí me invitaban a alguna casa o algún paseo con alguna familia, yo era el primero en recoger los platos, yo era el primero en darle la bienvenida a la gente, en cooperar. Pero eso era siempre afuera de mi casa. En mi casa yo no me comportaba de esa manera. De hecho, cuando llegaba a contarle a mi mamá: qué bendición tu hijo, qué muchacho más atento, qué muchacho más servicial, yo me imagino que mi hermana, mi mamá pensaba: ¿se estarán confundiendo o están equivocados de quién están hablando, verdad? Porque como que desgraciadamente había una gran diferencia entre el Rodrigo afuera de su tierra que el Rodrigo en su tierra. Y creo que muchos de nosotros nos pasa esto. En lugar de tener una actitud de servicio, en tener una actitud de amor, una actitud de entrega total hacia los más cercanos, usualmente tenemos una actitud mayor de servicio, de amor y de entrega hacia los que están un poco más lejos. Y realmente vamos a poder tener un impacto fuertísimo de amor y de testimonio de Jesús con los que están lejos, si lo estamos teniendo con los que están de cerca, porque ahí se demuestra que es verdad. Y es que si nos ponemos a pensar, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, a eso nos apuntamos. Seguir a Jesús significa ser imitadores de Dios.
Es convertirnos en siervos, en personas que están dispuestos a servir, personas que están dispuestas a ponerse de último y poner a los demás de primeros. El texto de hoy contiene esta frase. El texto de hoy dice que nadie es profeta en su propia tierra. Pero yo quiero empezar el sermón diciendo que podemos y tenemos la oportunidad de ser profetas en nuestra propia tierra. El no ser profetas de nuestra tierra necesita de un ejercicio de amor, necesita de un ejercicio de rendición total a Dios para que Él nos pueda ayudar a hacerlo. De hecho, tengo un par de versículos que creo que son muy confrontativos acerca de que nuestra fe sea real y sea íntegra, o sea, sea completa y en todo lugar igual. Vean lo que dice Santiago. Dice, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo que mal se veía. O sea, lo que nos está diciendo Santiago es, si ustedes conocen la voluntad de Dios, si ustedes entienden a lo que Dios los está llamando, ¿por qué tan rápidamente dejamos las cosas que hemos aprendido? Y las cosas sabemos que Él pide de nosotros. Vean lo que dice 1 Juan 3 del 16 al 18. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. O sea, así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Eso haría una persona coherente que entiende lo que la Biblia le pide y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí nos da un ejemplo. Dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo es posible que veamos necesidades a nuestro alrededor y no decidamos ser profetas ahí mismo? Solo decidamos ser profetas en otros lugares que la verdad no nos incumben tanto como realmente nos incumbe donde nosotros estamos. Entonces la pregunta que yo me hago después de ver estas cosas, de cambiar el proverbio que está utilizando Jesús y más bien pensar en ser profeta en mi tierra, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, la pregunta que yo me hago es, si le preguntaran a Luciana o si le preguntaran a alguno de mis personas más cercanas acerca de mi piedad, ¿qué dirían ellos o ellas? No nos durmamos en los laureles y seamos profetas en nuestras tierras. El versículo 6:1 del día de hoy, el texto empieza diciendo, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Sabemos de dónde viene. Jesús estaba en Capernaum. Jesús acababa de sanar a la hija de Jairo. Entonces por eso dice el versículo 1, salió Jesús de allí. ¿De dónde? De donde ya sabemos, si nos echamos atrás para la Biblia, había estado en Capernaum y había sanado a la hija de Jairo. Y dice que se fue a su tierra. ¿Cuál era la tierra de Jesús? Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús había nacido en Belén, pero Jesús se había criado en Nazaret. De hecho, dicen que por un tiempo estuvo alejado por lugares como Egipto, cuando Herodes había proclamado que iban a matar a todos los recién nacidos, todos los varones. Pero Jesús es Jesús de Nazaret. De hecho, en Marcos 1:9 lo podemos leer así, simplemente para que quede claro. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. O
¿Se acuerdan que cuando Jesús es bautizado es el inicio de su ministerio? O sea, Jesús está en su hogar, en el lugar donde él creció, en Nazaret, y cuando llega el momento de empezar su ministerio, se acerca aquí para ser bautizado. Y hay algo muy interesante que dice Natanael, uno de los discípulos, cuando alguien lo invita a conocer a Jesús. Y lo que él dice es: qué bueno puede salir de Nazaret. Pues resulta que de Nazaret salió nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí se había criado Jesús, ahí había desarrollado su vida. Entonces mi pregunta para mí, cuando leí esto, fue: si el Hijo de Dios creció en un lugar tan limitado y un lugar tan desplazado como Nazaret y logró las cosas que logró, ¿cómo yo tengo tantos prejuicios con la gente por los lugares donde se criaron o vinieron o estudiaron o frecuentaron? Yo no sé usted, pero yo tengo muchos prejuicios cuando alguien me dice de qué cierta zona viene, o cómo fueron sus papás, o qué carro maneja, o cuáles fueron sus estudios. Pues parece que eso no tiene nada que ver, porque de Nazaret salió el Hijo de Dios. Y esto no solo habla de nuestros falsos prejuicios, sino también nos habla a nosotros mismos. Si Dios pudo tomar a Jesús en un pueblo desplazado, en un pueblo del cual no salían cosas buenas, Dios puede tomarlo a usted, un gran pecador, a usted, una gran pecadora, y hacerlo y desarrollarlo en un hombre y en una mujer de Dios. Porque Él puede tomar cualquier persona en cualquier lugar y llenarlo de su poder. Vean lo que dice 1 Corintios 20, 1, 20 al 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros, vean que como está diciendo una diferencia Pablo, los judíos buscan esto, los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros lo que hacemos es predicar a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, pues los judíos andaban buscando religión, y es locura para los gentiles porque los gentiles habían buscando filosofía. Y Dios lo que busca son corazones entregados que Él pueda moldear y desarrollar. Y eso puede ocurrir en Nazaret, en Santana, en Escazú, en Bijagua o en Puerto Limón. Lo importante es que nosotros lo creamos, y lo creamos para ambos lados. Para nosotros, de que Dios puede transformar nuestra vida y seguirlo haciendo. Y para que nosotros, cuando vayamos a ciertos lugares y veamos gente que no tiene pinta de, sepamos que Dios puede hacer en ellos algo muchísimo más poderoso de lo que podemos pedir o imaginar. Entonces, a la hora de vernos y a la hora de ver a las personas, tenemos que hacerlo con los ojos de Dios. ¿Se acuerdan cuando llega Samuel a ungir al próximo rey? Y se paran 7 varones increíbles, fuertísimos, guapísimos, altísimos, unos guerreros. Y Dios le dice a Samuel: no es ninguno de ellos, es uno chiquitillo que anda por afuera. Entonces yo no sé cuál es su Nazaret, pero entienda que de su Nazaret Dios puede hacer algo increíble. Natanael dice: ¿hay algo bueno que pueda salir de Nazaret? Yo le contestaría: Natanael, Jesucristo nació de Nazaret.
No importa de dónde venimos o de qué cuna nacimos, lo que importa es la entrega de nuestro corazón a Dios para que Él cambie nuestras vidas de manera poderosa. Jesús lo que hace es una metamorfosis. Por eso es que en el libro de Juan, el capítulo 3, dice que hay que nacer de nuevo. Porque realmente cuando uno encuentra a Jesucristo, o más bien es encontrado por Cristo, ¿cómo sucede esto? No sé cómo explicarles. Simplemente hay un momento en nuestras vidas donde llegamos al fondo de la piscina, chocamos contra la realidad y nos damos cuenta que estamos totalmente vacíos, que hemos estado siguiendo al viento, que nunca lo podremos atrapar y que necesitamos de un propósito y entender para qué fuimos creados. Y ahí es donde encontramos al Creador, si lo andamos buscando de corazón. Y Cristo nos encuentra y Cristo cambia nuestras vidas. Entonces la pregunta es, si Cristo sacó de Nazaret, si Dios sacó de Nazaret a Cristo de un lugar que no parecía, si Cristo me sacó a mí de donde me tenía que sacar, donde yo no era como el modelo perfecto para ser un pastor, ¿será que Cristo sigue trabajando en cada uno de nosotros? El verso 1 menciona lo siguiente: salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Yo no sé cuántas veces hemos leído esto en el libro de Marcos hasta el capítulo 6 o cuántas veces lo podríamos leer en todos los evangelios, pero dice que Jesús caminaba y Jesús iba y sus discípulos lo seguían. Cuando yo leí, ¿verdad? Porque hay un momento donde las palabras le saltan a uno mientras uno lo está leyendo. Y dice que iba en compañía de sus discípulos. Los discípulos acompañaban a Jesús a todo lugar. No, yo me imagino que Jesús, inclusive cuando entraba al baño, los tenía que echar y decir, no, aquí no puede entrar conmigo. Porque ellos felices iban con Jesús a todo lado. Jesús a veces los invitaba a cosas lindísimas. Al principio de su ministerio los invitó a una boda. Pero a todo lugar donde iba, a todo lugar donde iba a sanar gente, por lo menos invitaba a los más cercanos, o si no invitaba a todos. Dice que ellos eran seguidores de Cristo. Yo cuando pienso en seguir a alguien, me pienso en una de esas películas que le gustan a uno a los hombres, donde hay persecuciones. Y entonces alguien está manejando súper rápido y ve en el retrovisor y dice, alguien nos está siguiendo. ¿Y qué es lo que entiende usted cuando alguien dice, alguien nos está siguiendo? Es alguien viene detrás de nosotros. Los seguidores de Cristo, que eran los discípulos, venían detrás de Él. Lo seguían a todo lugar. Eso era, y eso es ser un discípulo. Es ser un pequeño Cristo y es ir y estar donde Jesús esté. Y entonces no puede uno ignorar el espejo de este texto y decir, soy yo un seguidor de Cristo. En Costa Rica nosotros utilizamos una palabra muy extraña que le llamamos yuyo. Cuando busqué la definición de yuyo, me di cuenta que es una definición diferente para diferentes países. Esto es lo que dice la definición de yuyo para Costa Rica. La definición es en Costa Rica un hongo en los pies. O una persona sumamente molesta e inoportuna. ¿Saben por qué una persona se vuelve súper molesta e inoportuna? Porque la tiene uno siempre a la par y no lo deja uno tranquilo. A veces los niños se comportan como personas molestas e inoportunas. Deme un ratito, dame 15 minutos, papito, porfa.
O algunos de ustedes les dicen eso también. Pero vean cómo a mí me encantan las palabras. Cuando uno aprende a leer la Biblia, tiene que darle una gran importancia a las palabras, a la semántica, al contexto de las cosas. Y vean que dice que un yuyo puede ser un hongo en los pies. Los hongos están en los pies y están como aferrados a los pies, están ahí en ese lugar. Y dice que también puede ser una persona que es molesta o inoportuna. O sea, que la definición total de yuyo es alguien que no se aleja, es alguien que permanece. Y entonces, esto era lo que hacían los discípulos. Permanecían en Jesús y lo seguían a todas partes. De hecho, es interesante porque mi hija es de África y hay bastantes niños del mismo país de donde nosotros la adoptamos a ella. Y cuando estos africanos, todos esos chiquillos están juntos, si hay 5 sillas disponibles, todos están apiñados en 2. Inclusive a mi hija, yo escucho a mi esposa y le dice, Ela, pero queda demasiado campo, hacete para allá un poquito. Ellos les gusta estar apiñados, les gusta estar siempre como en manada, juntos. Y esto era el corazón de los discípulos. Ellos añoraban a estar apiñados juntos con Jesús. Y la pregunta para usted es si eso es lo que usted añora. Si siempre sigue a Jesús o siempre deja que Jesús esté con usted, o hay lugares y momentos en que usted cierra la puerta y le dice a Jesús, Jesús, aquí sí no, aquí voy yo. Y vieran que ha habido algo que me ha molestado y lo que he estado pensando y orando desde ayer en la tarde y hoy en la mañana muchísimo más, de algo que hice que demuestra que no seguía a Jesús, que no le permitía estar en todos los aspectos y áreas de mi vida. Y me siento muy mal por eso. Y es un ejemplo. El día de ayer fuimos mi familia y yo a apoyar a un amigo que tenía una competencia de CrossFit, una competencia deportiva. Y era en Cartago, y cuando nosotros llegamos, faltaban como 15 minutos para que mi amigo compitiera, y había una fila para entrar al polideportivo de Cartago infernal. Y entonces vi la fila y seguí y me di cuenta que no había que hacer, había que buscar algún tipo de parqueo, no había parqueo. Y entonces Luciana y mi esposa se bajaron. No, Luciana y mi esposa es lo mismo. Luciana y Ela se bajaron y yo les dije, yo voy a ir a parquear. Oigan todo lo que hice. ¿Cómo no seguí a Jesús a todo lugar o cómo no lo dejé a Él ser parte de toda mi vida? Al principio traté de meter una hielera porque ahí llevaba mi desayuno. Y me dijeron, aquí no entran hieleras. Señora, pero es que yo no he desayunado y señora, esto es poquitito, digamos, no es como que no voy a consumir nada. Aquí no entran hieleras. Entonces me fui caminando, me encontré un amigo mío que estaba del otro lado de la cerca. Le pasé la hielera. Esto no es broma. Y después había que buscar dónde parquear el carro, y yo tengo un problema con las autoridades en cuanto a parqueos y en cuanto a cómo le dicen a uno dónde parquear y todas esas cosas, y eso está mal. Un hijo de Dios se somete a la autoridad, y la autoridad en ciertos lugares es el guarda y hay que hacerle caso. Y terminé parqueando en un Fresh Market. Me fui y me compré una coca y lo dejé ahí como por 4 horas. Y Luciana me dijo en algún momento, ese no es el ejemplo que hay que dar. Y obviamente es algo de lo que quiero arrepentirme y es algo de lo que yo necesito que Dios trabaje en mí. Es cuando yo
no estoy de acuerdo con algo y lo considero que no es tan oportuno o tan inteligente, eso no me da a mí rienda suelta para no obedecerlo. Porque lo que a mí la Biblia me dice es: obedezca a sus autoridades, honre a sus padres y sus madres, honren a sus pastores. Mujeres, sométanse a sus esposos de buena manera. Entonces, no se trata si estoy completamente de acuerdo, voy a hacer eso. No. El muchacho, por cierto, aquí tenemos grandes problemas. El muchacho me está diciendo que parquee aquí. Yo quiero allá, pero él me está diciendo que aquí. ¿Voy a seguir a Jesús hasta ese lugar o no? Y eso era lo increíble de los discípulos. Siempre lo estaban siguiendo. Siempre le permitían ir con ellos. Nunca lo dejaban aparte. Por lo menos eso es lo que es la sensación que tenemos del primer versículo. Y yo quería hacer énfasis en esto en nosotros. Si todas las áreas, todas las puertas de nuestras vidas están abiertas para que Jesús llegue y las visite y esté con nosotros. Versículo 1 y 2 dice así: salió Jesús de allí y fue a su tierra, Nazaret, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Vean la clase de conmoción que había por las cosas que decía y hacía Jesús. Muchas veces lo hemos hablado en la sinagoga, el día de la celebración, el sábado, los fariseos predicaban, hablaban, daban enseñanzas acerca del Torá. Y si había algún rabí o algún maestro itinerante que anduviera por ahí, le daban la oportunidad también de hablar. Pues llega Jesús y le dan la oportunidad de hablar. Yo creo que no le dieron la oportunidad de hablar porque querían conocer y aprender muchísimo. Yo creo que lo que querían era probarlo. Y resulta que prueban a Jesús y Jesús les cambia el mundo de arriba hacia abajo. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad habla? Esto es asombroso. ¿De dónde saca estas cosas? Maravillados. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Maravillado significa percibir con asombro o gran admiración, experimentar intensa impresión ante algo por parecer extraordinario o sobresaliente. Esto era lo que estaban sintiendo las personas de Nazaret. ¿Verdad? Son preguntas relacionadas a Jesús y relacionadas a su ministerio, sus orígenes y su ministerio. ¿De dónde salieron estas cosas? ¿Y qué es esta sabiduría? ¿Y cómo se explican estos milagros? El impacto que tiene la enseñanza de Jesús en todo lugar es porque la enseñanza de Jesús es totalmente contraria al mundo en que se vivía y en que se vive. ¿Verdad? Jesús dice: el que te haga caminar 1 kilómetro, camina el doble. Si te pega una mejilla, pon la otra. No devuelvan bien, mal por bien. No devuelvan mal por bien, devuelvan siempre el bien. Si alguien te pide tu capa, dale hasta la espada. ¿Cuántas veces te debo de perdonar? Todas las veces. El mensaje de Jesús es extraordinario, es completamente nuevo. Jesús está trayendo el reino de los cielos, y el reino de los cielos es
la antítesis del reino de las tinieblas, y nosotros vivimos en el reino de las tinieblas porque el que manda en el mundo en que vivimos, que está caído, es el enemigo. Lo interesante y lo maravilloso es que Jesús viene redimiendo por medio del Espíritu Santo que reina en nosotros a la humanidad hasta que Él vuelva. Entonces el punto es que el reino que Jesús está inaugurando y de lo cual acaba de predicar en Nazaret y todo el mundo quedó impresionado, es totalmente contrario al reino que se vive en el mundo. Y la pregunta es si así se ve en nuestras vidas. Nuestras acciones, la manera en que pensamos, ¿va con el reino o va con el cosmos? Ayer les contaba una historia de que un día estaba aquí enseñando y después de enseñar un gran amigo mío me dijo que me quería regalar un reloj. Y resulta que mi amigo me quería regalar un reloj que él tenía muy bueno, un reloj muy chiva, de esos con los que se hace deporte. ¿Quién sabe con qué reloj me vio, verdad? Y me dijo, te voy a regalar un relojito, ¿verdad? Pero no, era un relojote lo que él me regaló. Y yo no lo entendía. Yo le dije, ¿cómo me vas a regalar ese reloj? Ese reloj es muy caro, ese reloj es tuyo. Y él me dijo, cuando yo te vi predicando, Dios puso en mi corazón darte un reloj. Y por eso hoy me vine sin reloj, por dos razones. Primero, para que no estuvieran como locos viéndome a ver qué tipo de reloj me habían regalado. Y segundo, no sé cuál es la segunda. Entonces ese es un relojazo. Y todos mis amigos y todas las personas con quien salgo a correr y todo me dicen, qué buen reloj, ¿de dónde lo sacaste? Y ahí viene cuál es mi respuesta. Me lo regalaron. Solo con eso ya se quedan vueltos locos. ¿Cómo alguien regala algo tan caro y algo tan bueno? Y después les digo, un amigo mío, Dios le habló y Dios le tocó el corazón y Dios le dijo que me regalara este reloj. Y se quedan patinando. Porque en el reino de este mundo no cabe el concepto de total entrega y de compartir todo lo que tenemos. Entonces cuando mi amigo vivió en el reino, vivió en lo que Jesús nos enseña, esto hace un clash directo con lo que nosotros vivimos. Y eso es el propósito que trae Jesús. Por eso es que sus enseñanzas son tan fuertes. A veces termina una de sus enseñanzas y dice, ¿quién más quiere irse? Porque Jesús nos dice, el que quiera construir algo, que primero haga números. Y Jesús no quiere seguidores a medias. Jesús le dice al joven rico, ok, ya cumpliste todos los mandamientos, eso es lo que me estás diciendo, ahora vaya y vende todo lo que tiene. Y el joven rico no lo fue a hacer. Jesús quiere que lo sigan no a medias, sino completamente. Y así se ve el reino. Y si nosotros viviéramos así el reino, más personas conocerían de Jesús. El otro día me pasó algo lindísimo, no sé si ya lo conté, pero si no lo conté, ojalá que sea lindísimo todavía para los que ya lo escucharon. Estaba un lunes, hace unos meses, compartiendo con un amigo mío que es medio pastor, hablando de lo que es, no medio pastor en el mal sentido, ¿verdad? Sino en el buen sentido. Estábamos hablando de qué significaba ser cristiano, y entonces estábamos hablando que ser cristiano significa muchísimo más de lo que nosotros creemos, ¿verdad? De hecho, alguien me dijo el otro día, qué increíble cuando uno lee el libro de Hechos y dice que nadie tenía necesidad, que vendían cosas para ayudarse y todo, y como wow, ¿qué es esto? De verdad, esto es lo que Dios nos llama. Este es el cristianismo normal. El cristianismo normal es regalarnos relojes.
El cristianismo normal es ver a alguien en una situación y decirle, te doy lo mío, ¿con qué te ayudo? Ya voy para allá. ¿Verdad? Ese es el cristianismo normal. Estábamos hablando de eso en la mañana y me fue a cortar el pelo en la tarde. Y yo hablo mucho como peluquero. Quiero que conozca a Jesús. Ha tenido buenos chispazos últimamente con Jesús, con Dios. Y me estamos hablando de los problemas que tiene con la mujer. Y me dice, sí, ma, yo tuve que salir corriendo hoy de mi casa, ma. Ni siquiera, mi mujer ni siquiera me hizo desayuno, yo no me pude hacer desayuno, tuve que salir rápido, ma. Y yo me estaba cortando el pelo a las 4 de la tarde. Y para este momento no he comido nada. Vieras qué difícil está todo. Tengo unas cuentas que pagar y no sé qué. Termina de cortarme el pelo y yo le doy un billete de 10,000. Él cobra 5,000. Y yo tenía en mi mente lo que había hablado en la mañana con mi amigo, el reino de los cielos. Cómo ser un cristiano es totalmente contrario a lo que siempre pensamos. Una vida normal cristiana es esta de entregarse unos por otros, de ir en contra del mundo. Y entonces le doy los 10,000 colones y él me da los 5,000 de vuelta. Y yo pienso en la conversión que tuve en la mañana y le dije, déjese los 10,000, por favor. Y él me dice, no, pero es que son 5. Para mí 5, ¿verdad? 5 devuelto. Y le hago yo, vieras que Dios acaba de poner en mi corazón que te quedes esos 5 para vos. Recíbalos como de parte de Dios. Y me fui a mi casa y a los 45 minutos recibo una foto del peluquero, un cantonés de este tamaño. Pero eso no es lo más chiva. ¿Saben qué me puso después de la foto del cantonés? Gracias. Nadie había hecho esto por mí en toda mi vida. La gente quedó asombrada, la gente quedó maravillada, la gente decía, ¿de dónde vienen estas enseñanzas y esta autoridad? Porque vienen del Padre. Y son poderosas no solo porque son poderosas en sí, sino porque son tan diferentes a lo que vivimos día a día. Y la invitación para nosotros, si leemos todo el pasaje, es que no seamos incrédulos. Es que más bien creamos de que nosotros sí podemos ser profetas en nuestra tierra, viviendo como Jesús nos dice que vivamos. El versículo 3 dice, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Algo importante, extra cultura general, Jesús tenía hermanos y Jesús tenía hermanas. Vean lo que dice Juan 7:5, otro texto. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él, ¿verdad? Los hermanos de Jesús llegan a creer en él hasta que él resucita. Quiero que tengan claro que cuando dice que Judas era hermano de Jesús, no era Judas Iscariote, era otro Judas. Era Judas el que escribió el libro de Judas. Jacobo, Santiago, era el que escribió el libro de Santiago, el que fue el líder de la iglesia después del antes y después del concilio de Jerusalén. Entonces, Jesús tenía hermanos y estas personas decían, pero este es uno de nosotros, este es uno de los hermanos de tal, este es el carpintero. Y el 6:4 dice, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y su propia casa. Yo creo que en Nazaret estaban celosos de Jesús. Ese era el sentimiento que había en toda Galilea. Los fariseos estaban ultra celosos de él y por eso lo rechazaban. Y en Nazaret yo me imagino que decían, pero este es Jesús. ¿Cómo voy a seguirlo yo si él era igual que yo? ¿Verdad? Ese sentimiento que la Biblia nos enseña que tenemos que ir en contra de, si alguien se va en alza, si Dios está honrando a alguien,
Yo me lo quiero traer para abajo para que Dios me honre a mí. ¿Verdad? Típico. Muchas veces he escuchado decir a gente que alguien cuando le daba porras a Claudia Paul, la gente decía, sí, pero es nicaragüense. Tenemos eso en nosotros, ¿verdad? De zafarle el piso a la gente. Y la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Si alguien está siendo levantado y honrado por Dios, hónrelo usted también. Porque nada de lo que tenemos no nos ha sido dado. Ojo con nuestro egocentrismo, porque hay personas que tienen que crecer y hay personas que tenemos que menguar. Vean lo que dice Marcos 6, del 5 al 6. Dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos y al imponerle las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Había demasiada incredulidad aquí. Pero lo interesante es que había incredulidad, aún ellos viendo cara a cara quién era Jesús y los poderes que él tenía. Entonces, creo que aquí es importante dos cosas. La fe es la certeza de lo que no se ve. La confianza de lo que se espera. O sea, fe es cuando no vemos, saber que Dios lo va a hacer. Pero ¿qué hacer cuando lo hemos visto y seguimos dudando? Debemos de pedirle ayuda a Dios que abra nuestros corazones de nuevo, que podamos volver a ver y saber que Él puede hacer lo que ya también hizo en varias ocasiones. Yo no he pensado esto seriamente para nada, no lo tenemos absolutamente nada pensado ni tenemos ninguna respuesta. Pero yo a veces me gustaría tener otro hijo, otra hija. Nosotros no podemos tener hijos, entonces tendríamos que adoptarlo. O a veces, como le pido yo a Dios, que alguien no lo deje en la puerta de la casa, y lo pido literalmente así. Sé que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero uno de los detallitos, esto me da pena compartirlo, uno de los detallitos que todavía tengo en el corazón y a veces me da vuelta en mi mente es, si yo tengo otro hijo, y es responsable, pero creo que muchas veces pienso, si tengo otro hijo, si Dios va a ser fiel para poder mantener ese otro hijo. Y que si ese otro hijo va a obtener las posibilidades que ha tenido Ela. ¿Verdad? Y a Ela es tan bendecida que está en un excelente colegio y hay una pareja aquí de la iglesia que nos ayuda a que Ela esté en ese colegio, nos ayudan con muy buena parte de lo que se paga mensualmente. Resulta que ahora Ela está en una cosa que se llama Consultants, que es una cosa de fútbol en Furati, y está becada. Nadie entiende por qué, pues yo no la veo que sea tan buena, así tan buena, no, tampoco. Resulta que yo tengo un reloj que casi ninguno de ustedes tiene para hacer deporte. Y podría seguir así. Entonces, si Dios quiere que yo tenga un hijo, ¿cómo yo voy a ser tan incrédulo que lo que Dios ya hizo una vez no lo puede seguir haciendo? Y esa era la incredulidad de ellos. Quiero que leamos Juan 20, del 20 al 30, y veamos un ejemplo de incredulidad. Jesús llegó donde estaban los discípulos y dicho esto les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Solo un toque. Tengamos cuidado de no ser esa persona, aquel que reta a Dios o aquel que recibe testimonio de alguien y uno dice: no, no creo. Nuestro corazón debe estar suave. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Ok, así es la cosa, Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. O sea, Jesús entró con toda la maquinaria, ¿verdad? Ni siquiera abrió la puerta, sino que solo entró, pasó por las paredes. Me imagino que ya para esto Tomás está, ¿verdad? Y poniéndose en medio de ellos, los saludó: Jesús, la paz sea con ustedes. Y luego buscó a Tomás y le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Hay personas hoy aquí, tal vez yo, que lo que deberíamos hacer antes de salir de aquí es caer de rodillas, ya sea literalmente o espiritualmente, y decirle al Señor: Dios mío, Señor mío y Dios mío, he sido incrédulo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esto fue exactamente lo que nos enseña la última parte del texto. En todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, Jesús no pudo hacer allí en Nazaret, en su pueblo, ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y Jesús se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús no puede hacer milagros en ciertas situaciones. No. Jesús puede hacer milagros cuando Él quiera, donde Él quiera, de la manera en que Él quiera. Pero pareciera que Jesús no obra en la vida de alguien si esa persona no está dispuesta y no abre su corazón y quiere que Jesús obre en ella. Jesús no pudo hacer milagros porque nadie quería los milagros de Jesús, lo estaban rechazando. Y hay que tener cuidado porque aquí entonces yo me pregunto: Rodrigo, ¿será que estás cerrando tu corazón en Jesús y por eso Él no está haciendo esto o esto en tu vida? Porque el que está dispuesto, el Señor hace todo lo que Él quiera hacer. Pero el que tiene incredulidad y el que no está seguro o el que no abre su corazón es como: ¿cómo voy a hacer algo con vos si vos ni siquiera estás dispuesto? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Está mi vida, está todo mi ser abierto para que Jesús obre en mí? ¿O hay en mí algún tipo de dureza? ¿O hay en mí algún tipo de incredulidad? Convertirse en ser seguidor de Jesús significa creer que Él es el profeta, creer que Él es el ungido de Dios, creer que Él es el Mesías. Los de Nazaret no lo hicieron, pero la invitación está para nosotros, que nosotros no seamos incrédulos,
que nosotros experimentemos las cosas que Él dice y que Él hace. Hay demasiadas personas, puede haber demasiadas personas en este lugar que crean, y ahora lo vimos con las religiones del mundo, que crean que Jesús es maravilloso, que Jesús es una muy buena persona y que Jesús tiene muy buenos morales, y que inclusive crean que Jesús hizo milagros, pero que eso no les afecte de tal manera en que ustedes pongan su fe completamente en Jesucristo y se vuelvan sus discípulos y los sigan a todo lugar. Lo que la autoridad que hemos escuchado, lo que la diferencia increíble de Jesús y su reino ante todo lo demás debería ser en nuestras vidas, es que nosotros lleguemos como Tomás y le digamos al Señor: Señor mío y Dios mío, ya vi, pero uno de los versículos que más me gusta: creo, pero ayúdame a creer. El Señor nunca nos va a defraudar, ¿verdad? Tenemos esa canción: recordemos que el Señor nunca falla, nunca falla. Recordemos que el Señor es el camino, el camino. El Señor nunca falla. Y la razón por la que estoy diciendo esto no es como para que vayamos felices a nuestras vidas de que Jesús nos va a dar todo lo que queremos, aunque Jesús nos va a dar todo lo que necesitamos, sino que dejemos a un lado la incredulidad. Que Jesús no nos tenga que enseñar sus manos y su costado, sino que nosotros solamente creamos por su palabra. Hemos pescado toda la noche, no hemos agarrado nada. Jesús, yo me imagino a Pedro pensando: Jesús, usted no sabe nada de pesca, usted es carpintero, pero como usted dice que hay que hacerlo, yo lo voy a hacer. Ahí no hay nada de incredulidad, es la palabra viva de Dios y yo tomándola y haciéndola. Y esa es la invitación que nos deja la última parte. Y quiero cerrar con un versículo en Romanos 8, 31 al 32. Este versículo me cayó muy profundo el jueves que lo compartí con los jóvenes, con los otros jóvenes de la iglesia, hablando de la generosidad de Dios con nosotros, hablando de cómo Dios no nos va a defraudar. Dice: al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo junto con Él no nos va a dar todas las cosas? Escatimar es reservarse algo, es no compartirlo. Más bien, no escatimar es como si yo tuviera un montón de dulces y los empiezo a tirar. No me los dejo para mí, sino que no escatimo los dulces, no los protejo, y sino más bien los regalo. Entonces dice: al que no escatimó, el que no se dejó Jesús, aquel que no se dejó su mayor tesoro, sino lo que lo dio por nosotros, ¿cómo junto con Él no nos va a dar todas las cosas? ¿Verdad? El que nos dio lo mayor, ¿cómo no nos va a dar lo menor? Digamos que yo llego y le digo se me olvidó el nombre. Digamos que yo llego y le digo a Mauricio: Mauricio, te compré un lote en un lugar que se llama Hacienda Pinilla. Para los que no saben, Hacienda Pinilla es un lugar donde hay casas de millonarios en la playa, lindísimo. Y entonces Jimmy, ¿qué tal que se me fue el nombre de Jimmy? Así de loco estoy. Le compré un lote a Jimmy en Hacienda Pinilla. Y llego hoy y le digo a Jimmy, ¿verdad? Millones de dólares. Y llego y le digo hoy a Jimmy: Jimmy,
pasate mañana por aquí que te voy a regalar un helado. ¿Ustedes creen que Jimmy, qué irá a pensar Jimmy acerca del helado? Díganmelo en voz alta. ¿Se lo voy a dar o no? Por supuesto. Por supuesto que él va a confiar en mí. Por supuesto que va a pasar por aquí por el helado. Porque si Rodrigo a mí me regala un lote en Pinilla, no me va a regalar un helado. Si me dio algo tan maravilloso, tan increíble y tan grande y tan valioso, ¿cómo no me va a dar esta cosilla pequeñilla que yo le estoy pidiendo o que yo ni siquiera le pedí, pero que sería una gran bendición en mi vida? Y esa es la gran enseñanza, ¿verdad? De que si el Señor nos dio al Hijo, si el Señor nos dio al glorioso, si el Señor nos dio la perla, ¿cómo junto con esto no nos va a dar todas las cosas? Por eso es que Él llega y dice, si yo visto a las flores mejor que con los vestidos de Salomón, ¿cómo no los voy a vestir a ustedes? Si yo permito que los pájaros coman de esta y otra manera, ¿cómo no les voy a dejar a ustedes sin comer? Si el Señor nos ha dado a Cristo, junto con Él nos va a dar todas las cosas. Entonces dejemos nuestra incredulidad a un lado y creámosle a Él. Que Cristo sea profeta en nuestra tierra, que Cristo sea profeta en nuestro corazón, porque lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Él no falla.